El gobierno francés no ha descubierto el agua tibia. No es el primero en hablar del dominio que ejerce Washington sobre la política de Europa. Pero se trata del único país del viejo continente que ha admitido abiertamente la dependencia con la Casa Blanca y, en general, con toda la institucionalidad de Washington, D.C. El temor de que el Partido Republicano tomara el control del Congreso y retornara a las rudas políticas de Donald Trump ya tenía en vilo a más de un funcionario del bloque comunitario, lo que desde el país galo señalan como el colmo. Pero muy a pesar de que Emmanuel Macron llama a la autonomía europea frente a su socio americano desde Rusia, se ríen de la fanfarronería. Simplemente no podrán independizarse, aseguran. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Demasiado sumisa. Muy sometida a las decisiones de Washington. La queja no es nueva, pero esta vez ha llegado desde las propias autoridades del viejo continente, que resienten más que nunca que un hecho tan doméstico como unas elecciones de medio término en la potencia del norte les determine tanto. La pérdida o no de control del Congreso por parte del Partido Demócrata parece tener a más de uno en vilo, y desde la nación gala empiezan a sentir que esto es el colmo. Al menos es lo que ha expresado la ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna. La funcionaria señaló en una entrevista para el diario Le Parisien que Europa debe conseguir una mayor autonomía de Washington para no depender de los cambios que pueden ocurrir en las relaciones internacionales tras las elecciones del pasado 8 de noviembre y de las que aún no hay resultados concluyentes. Si los europeos no desean ser mantenidos en suspenso en cada elección en Washington, deben encontrar el camino hacia una mayor autonomía, dijo la canciller francesa. Claro está, salió a aclarar que este enfoque no significa mayor distancia con el socio americano. En la era Trump, el alejamiento entre Europa y la Casa Blanca no pudo ser más dura, principalmente en el tema de las energías alternativas o verdes. Aún se recuerda el punto más álgido de ese distanciamiento cuando el entonces mandatario republicano decidió abandonar el Acuerdo de París para el cambio climático. Hoy, que las ideologías de Bruselas y del presidente del país anglófono son más afines, hay quienes sentían temor de que el viejo gran partido dejaría a los azules contra las cuerdas el pasado 8 de noviembre. Y aunque los demócratas perdieron algunos escaños en la Cámara de Representantes, la victoria republicana no resultó tan arrasadora como se creía. Por ello, la canciller Colonna valoró que los republicanos mostraron unos resultados no tan impresionantes en estos comicios. Agregó, es una elección interesante, pero es demasiado pronto para sacar conclusiones, ya que no se conocen todos los resultados. Los internacionalistas señalan que aun cuando Colonna se inclina por la autonomía, le es difícil no sentirse aliviada de que los rojos, de línea muy conservadora, no hayan obtenido grandes números. De hecho, según proyecciones de medios como Washington Post o New York Times, no lograron superar a los demócratas en el Senado. Vale decir que en el caso de la Cámara Baja, el Partido Republicano no pudo confirmar su mayoría. Si bien el último escaño del Senado se decidirá el 6 de diciembre en una segunda vuelta en el estado de Georgia, el caso es que los demócratas lograrán mantener el control de la Cámara Alta por medio del voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris. Por tanto, especialistas señalan que en vista de la total dependencia europea de la política en Washington, D.C., en Bruselas podrían estar respirando un poco más tranquilos. Las decisiones clave que afecten al viejo continente tendrán que pasar por el Senado para ser ley, en caso de que los republicanos impulsen alguna iniciativa contraproducente. Pero en este particular, el mandatario francés, Emmanuel Macron, ya se ha expresado en ocasiones previas. Por ejemplo, en una rueda de prensa en el 2021 llegó a manifestar que los europeos deben dejar de ser ingenuos. ¿A qué se refería exactamente? Para entonces, al igual que hoy, lo hace su canciller Colonna, Macron instaba a la Unión Europea a independizarse más del socio ubicado al otro lado del Atlántico. Washington es un gran e histórico amigo y aliado en términos de valores, pero desde hace 10 años se centra en sí mismo,
y tiene sus propios intereses estratégicos que difícilmente abandonará por Europa. Efectivamente, en septiembre del 2021 y ante los medios de comunicación, el presidente de Francia enfatizó en que los intereses del despacho Oval se reorientan hacia China y el Pacífico. Mientras Europa desea estrechar lazos con Pekín, a Joe Biden no le ha temblado el pulso para incomodar al gigante asiático, incluso atizando el fuego en lo relativo a Taiwán. Estaba muy fresco el robo de un millonario contrato de submarinos firmado por París y las autoridades australianas. Como consecuencia del nuevo pacto AUKUS, el Pentágono se comprometía a suplir las necesidades de Canberra en ese sentido, lo que dejó a la industria naval gala por fuera. Se trataba de 12 submarinos que ya habían sido negociados a un precio de $67.400 millones. A raíz de la ruptura del acuerdo, Australia debió pagarle a Francia unos $4.125 millones por daños e incumplimiento. Pero como se puede ver, las cifras de la venta final no dejan dudas del nivel de la pérdida gala. Por tanto, Macron se permitió hablar abiertamente de autonomía estratégica europea, incluso en el plano militar. Para entonces se aprestaba a firmar un contrato con Grecia, bajo el que le entregaría 3 fragatas Behar. Atenas también anunció la adquisición de 18 cazas Rafael, en medio de las tensiones con Turquía, por un valor de casi $3.000 millones. Esta serie de episodios franceses, además del encono con que Europa ha virado la política exterior hacia Moscú, bajo las órdenes de Washington, llevaron a Rusia a manifestarse. En marzo pasado, el canciller Sergei Lavrov señaló que Europa ha dejado de intentar al 99% mantener su independencia de la visión hegemónica de la potencia del norte. Es que el jefe de la diplomacia rusa pronosticó que aunque Emmanuel Macron declara que la autonomía estratégica de la Unión Europea es su objetivo y que va a luchar por ello, es poco probable que tenga éxito en lograrlo. En entrevista con RT, el ministro de Exteriores de Rusia enfatizó en que Europa está ganada a seguir sin cuestionamientos las decisiones de Joe Biden con respecto a Moscú, muy a pesar de que ello le perjudique, como en efecto se está observando con mucha evidencia en Alemania, actual epicentro de la crisis energética de la región. En febrero, la portavoz María Zaharova llegó a calificar a Alemania de Estado ocupado o protectorado. Enumeró, por ejemplo, el despliegue de 30.000 soldados del Pentágono en suelo teutón y el bloqueo del millonario proyecto Nord Stream 2 a petición de Joe Biden, cuyos embajadores dan órdenes a los funcionarios alemanes, dijo Zaharova. Resaltan expertos que es obvio que el boicot al petróleo y gas rusos perjudica gravemente las finanzas y los inventarios de combustibles europeos. Y la principal beneficiada es la potencia del norte, que coloca estos productos en condición de privilegio y a muy altos costos. Lavrov destaca que no todos los países están dispuestos a apoyar la política exterior de Washington. Incluso deploran que Bruselas se haya visto en la obligación de darse un tiro en el pie para mantener satisfecho a su aliado americano. La Casa Blanca busca un mundo unipolar donde todos bailen al son de su tonada, y para lo cual moviliza a todo el mundo occidental, lamentó Lavrov. Añadió que esto deja al descubierto lo dependientes que son los miembros de la OTAN y de la Unión Europea. En contraposición, el diplomático resaltó que hay actores que nunca aceptarán la existencia de una aldea global liderada por un sheriff en Washington, D.C. Enseguida el canciller precisó que se trata de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, aunque también surge México en el horizonte. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.